Buen día, ¿verdad? Que es muy lindo poder compartir con la iglesia. A mí me encanta el tiempo de alabanza porque nos escuchamos todos y se cumple su propósito de ser un medio de gracia para nosotros los creyentes. Es hermoso que todos juntos podamos alabar al Señor, afirmar verdades y cada uno lo hace desde el punto donde está. No para todos fue la misma semana, cada uno vive circunstancias diferentes, situaciones diferentes, pero desde el punto donde estamos, todos podemos decir las mismas verdades. Todos podemos alabar al mismo Dios y exaltar su nombre. Así que yo estaba agradecido a Dios junto antes de pasar, porque la verdad que Dios es muy providencial. No nos pusimos de acuerdo con Denny las canciones, pero la verdad que Dios sabe cómo ordena todo y viene bien para lo que se va a hablar hoy. Así que Dios fue bueno aún en eso. Eh, el tema que voy a hablar hoy es acerca del amor, de poder amarnos. El tema que le puse al mensaje de hoy es el verdadero amor del Hijo de Dios. Una de las cosas que ha venido hablando mucho este tiempo el Señor a mi vida es de cómo el mundo viene distorsionando el verdadero sentido del amor y cómo esto ha compenetrado en las iglesias mucho. Cuando vemos en la época en la que la primera carta de Juan fue escrita, había un movimiento que estaba ingresando muchas filosofías a la iglesia y el problema de estas filosofías es que producían esto, producía personas huecas, producía personas que se gloriaban en la cantidad de conocimiento que tienen, personas que creían que el conocimiento les llevaba a un estándar espiritual alto y personas que pensaban, ¿no es cierto? Cuanto yo más conozco, más cerca de la plenitud estoy. Y esto hacía que haya personas insensibles, personas huecas, que vivían solamente una vida de conocimiento vacío. Cuando pensamos en la carta de Juan, tenemos que mirar al apóstol como lo conocían en esa época, como el anciano. Nosotros miramos al apóstol Juan y tenemos que pensar en un tierno pastor. Ahí cuando estamos enseñando en el CCP les digo, este sería el modelo al que debemos aspirar los hombres desde el lugar donde el Señor nos está liderando. Porque es un hombre que sabe decir la verdad, la dice de manera muy firme, pero no deja de amar. Es un hombre que llena la carta de esta ternura, porque dice, hijitos míos, constantemente, mis amados, hermanos míos. Y seguido a eso viene la exhortación, ¿sí? Pero no puedes ver en la carta de Juan un hombre con un corazón insensible. Ves a un hombre muy sensible ante la iglesia. Ves a un hombre que realmente le importa a las personas. Porque Juan no le afectaría en nada que estas personas a quienes está escribiendo no se conduzcan de esta manera. Él no estaba habitando en medio de ellos, ¿sí? Pero él los amaba. Él amaba a estas personas, pero amaba a Dios. Y eso es lo que va a hablar muchas veces en la carta. Una de las cosas que más se repiten en la carta de primera de Juan es esto, es acerca del amor. Cuando piensas en por qué el creyente se debe conducir en obediencia en su vida diaria, es por amor a Dios y amor a tus hermanos. Es lo que Juan va a repetir muchas veces. Si amas a Dios, ama a tus hermanos. Si amas a tus hermanos, obedece a Dios. Entonces cuando vos pensás, ¿no es cierto? ¿Por qué debo obedecer a Dios? ¿Y por qué debo conducirme en integridad? ¿Por qué debo vivir esta batalla de la fe fielmente? Dice, porque amas a Dios y amas a tus hermanos. Hoy el mundo lo ha distorsionado todo y nos hace pensar, ¿no es cierto?, que la meta es el beneficio personal. La meta es cómo yo me voy a sentir, cómo yo me llevo con tal hermano, cómo yo me siento con lo que estoy haciendo, cómo puedo evitar, ¿no es cierto?, ciertos daños que puedo recibir. Pero Juan nos va a enseñar lo contrario, ¿sí? Juan a lo largo de la carta nos va a mostrar que el amar es mucho más trascendente de lo que pensamos. Juan nos va a enseñar que el amar
va a mostrar mucho de la realidad de nuestra condición espiritual. Juan va a mostrar que lo que va a marcar la vida del verdadero creyente es amar. Y Juan es consciente de que no es fácil. Juan es consciente de que hay muchos detalles del amor que se escapan y los va repitiendo constantemente a lo largo de la carta. Pero algo que se repite en la carta de Juan es que solo hay dos caminos. O amamos o aborrecemos. No hay otro camino. No hay un camino intermedio donde podamos decir, ¿no es cierto? Yo no amo tanto a mi hermano porque me cuesta, porque en el momento en que no estamos amando a nuestro hermano, estamos decidiendo aborrecer a nuestro hermano. No hay un camino intermedio, no hay un camino gris donde podamos quedarnos quietos, ¿no es cierto?, sin decidir amar y decir, pero yo tampoco lo aborrezco. Porque la palabra aborrecer suena feo, ¿verdad? La palabra aborrecer suena algo muy fuerte, pero no hay otro camino. O amamos o aborrecemos. Pero ¿qué es el verdadero amor? Juan, de manera muy tierna, a lo largo de la carta nos va a ir desarrollando lo que implica amar. Y una de las características de Juan es que toma un tema, lo desarrolla, llega a un punto como clímax del tema que está desarrollando y lo deja. Pero más adelante lo vuelve a tomar, ¿sí? Y vuelve nuevamente a avanzar en este punto donde desarrolla de algo menor y lo lleva hasta un punto mayor y lo deja. Y eso es lo que va a hacer en esta ocasión. Cuando vemos, ¿cierto? Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4, habla sobre el amarnos. Pero habla sobre el amarnos como administradores del amor, ¿sí? Y te dice que somos administradores del amor porque Dios nos ha dado amor, Dios nos ha dado el ejemplo de cómo amar y que al amarnos estamos mostrando a Cristo acá en el mundo. Ese es el punto clímax. Nadie conoció a Dios jamás. Ámense, ¿sí? Ámense. ¿Por qué debemos amarnos? Porque es ahí donde se refleja Dios para este mundo. En el pasaje que vamos a ver hoy, también va a arrancar con una realidad bastante sencilla, pero va a llevarnos a un punto grande, ¿sí? Y yo te animo el día de hoy a que podamos entender esto. Como creyentes, la única opción que tenemos es amar. No hay otra opción. Amar con el verdadero amor de Dios, ¿sí? Vamos a dar lectura al pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 11. Dice, vamos desde el verso 10 para poder entender desde el 11. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces vamos a ver esta mañana 3 características del verdadero amor del Hijo de Dios. Y la primera cosa que vamos a ver es el verdadero amor del Hijo de Dios es un amor que no guarda intenciones ocultas. Es un amor que no guarda intenciones ocultas. Vemos que arranca acá con un porqué, nos va a dar, ¿no es cierto?, la causa de lo que va a decir ahora y engancha con lo anterior. En el versículo 10, ¿no es cierto?, Juan está explicando cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta característica era clara, ¿no es cierto?, a que lo va a repetir a lo largo de la carta. El andar del creyente es un andar justo. El que no anda de esta manera no es de Dios. Pero aquí añade algo, Juan, y va a decir el que no hace justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Y entonces, ahora va a desarrollar la razón, ¿sí?
Ahora va a desarrollar la razón. Dijimos un amor que no guarda intenciones ocultas. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esta es otra de las cosas que va a repetir constantemente Juan acerca del mensaje que han oído. Desde el capítulo 1 va a decir que el mensaje que han oído es el mensaje que hace que ellos puedan tener comunión. Ellos pueden tener comunión en Cristo por el mensaje que les fue dado y ellos oyeron ese mensaje y creyeron ese mensaje. Pero constantemente va Juan a estar repitiendo el mensaje que han oído, pero va a hablar algo más acerca de este mensaje. Va a dar las características de este mensaje. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en el mensaje del Evangelio que oímos, no es solamente Cristo murió y resucitó, entendemos que este mensaje que hemos oído es este aspecto de amor. Juan va a decir, el mensaje que ustedes ya han oído no es un mensaje nuevo. Lo que les voy a decir ahora es lo que ya han oído desde el principio. La primera vez que escucharon este mensaje, es eso lo que les voy a repetir. Dice, el mensaje que habéis oído, el contenido de este mensaje sigue siendo el mismo. Esto es algo que ya lo escucharon en un momento y sigue haciendo su efecto hoy. El mensaje que oímos desde el principio es este, que nos amemos. Este amor se refiere al amor ágape. Este que nos amemos se refiere a este amor que es solo de ida, ¿sí? A lo largo de la carta nos va a poner siempre como referencia de este amor el ejemplo de Cristo. Pero uno de los puntos más cercanos para poder entender lo que es este amor, podemos verlo ahí en el capítulo 4, cuando dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Y podemos decir, sí, eso ya lo sé. Eso sabemos, ese es el mensaje que escuchamos desde el principio, Juan. Desde el principio escuchamos eso, Dios envió a su Hijo al mundo para que podamos tener vida por Él. Pero aclara algo más Juan y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué es el mensaje? Es este. ¿Cuál es el verdadero amor? Acá le pone un ejemplo. El verdadero amor con el cual Dios quiere que nos amemos es el amor con el que Él nos amó. ¿Con qué amor nos amó Dios? Dios no nos amó en respuesta a que nosotros le hayamos amado. Juan aclara, el amor que Dios dio es un amor que no fue recíproco. Él te amó no porque le hayas amado. Él te amó aun cuando ni siquiera tenías la capacidad de amarlo. Nosotros no podíamos amar a Dios, no teníamos la capacidad de hacerlo y Él nos amó y entregó. Y ese es el mensaje que oímos. Ese es el amor con el que debemos amar. Cuando dice amémonos unos a otros, pues tienes que pensar que el amor que con el que tenemos que amar es un amor que solo entrega. Es el amor que no pide algo a cambio. Es el amor que no está esperando cuando cobro el favor. Es eso lo que ellos tenían que entender. Este es el efecto del verdadero mensaje. Algo que las filosofías no podían hacerlo. Algo que Juan va a decir, ¿no es cierto?, más adelante, los falsos maestros no lo van a poder hacer. Ellos no pueden amar. El mundo no nos puede amar, va a decir más adelante. Pero los que han escuchado el mensaje y han creído en el mensaje desde el principio, tienen una cosa que tienen que hacer. Amar. Amarnos los unos a los otros. Y nos va a poner un ejemplo negativo. Porque está este peligro de pensar, yo sí amo a mi hermano, ¿sí? Yo sí amo a mi hermano. Y bueno, te va a decir acá Juan, tenemos que amar no como Caín, ¿sí? No como Caín. Dice, amémonos unos a otros. Dice, no como Caín, que era del maligno. Todos sabemos quién es Caín, ¿verdad? Hijo de Adán y Eva. Caín se relata en Génesis capítulo 4 de manera muy rápida, ¿no es cierto? ¿Quién es Caín? Y se dice, Caín era hijo de Adán y Eva, tenía su hermano que se llamaba Abel. Caín era un labrador de tierra, ¿no es cierto? Abel era un hombre que se encargaba de cuidar ganado. Ahora, cuando se acercaron los dos a ofrecer el sacrificio a Dios, dice la Biblia que Dios se agradó
del sacrificio de Abel, mas no se agradó del sacrificio de Caín. ¿Sí? Ahora esto, dice la escritura en Génesis, que enfureció mucho a Caín. Dice que Caín se ensañó contra su hermano Abel. Él se enojó en el momento. Cuando vos pensás esto, lo que tenemos que entender es, a partir de ese momento, Caín había matado a Abel. Lo único que faltaba era la oportunidad. Es lo que va a suceder más adelante. Caín va a ir y va a planear cómo matar a su hermano y lo va a matar a su hermano. Cuando usa la palabra de que mató a Abel, no es un piedrazo, ¿no es cierto? Las palabras la palabra que se usa nos puede dar la idea eh, de que lo degolló, ¿sí? Lo mató sin piedad. La palabra que usa ahí para referirse al asesinato de Abel es esto, un hombre que no tuvo piedad al hacerlo, un hombre que no le importó en hacerlo. Ahora, cuando nos dice, ¿no es cierto?, debemos amarnos los unos a los otros, lo que debemos pensar es, por naturaleza, cada uno de nosotros tenemos toda la capacidad para amar como Caín, para estar trabajando junto a mi hermano, mirar las obras de mi hermano, estar enojado contra mi hermano y solo esperar el buen momento. El problema es que eso dice mucho de nuestra vida espiritual, porque el amor con el que tenemos que amar no nace naturalmente. El amor con el que tenemos que amar nos fue derramado por Dios. Pablo lo dice en Romanos 5, que este amor derrama el Espíritu en nuestros corazones. Pedro dice que cuando Dios nos salvó, nos limpió y nos dio un corazón puro para que amemos con un amor no fingido. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en qué significa amar, es lo primero que dice Juan, es no ames como Caín. No ames como Caín, ¿sí? Lo que hace Caín no es amar. Esa intención oculta en el corazón, ese deseo, ¿no es cierto?, de poder en algún momento cobrar venganza por lo que ahora hizo Dios con su hermano Abel, ese amor que busca lo suyo, ¿no es cierto?, un amor falso, contrario a lo que Pablo enseña en Corintios. El amor no busca lo suyo propio, el amor no tiene envidia, ¿sí? Acá vemos algo contrario, contrario a ese amor verdadero. Y dice Juan, no lo hagan como Caín, no lo hagan como Caín. Porque el verdadero amor con el cual Dios nos manda amar no tiene nada de lo que está pasando en el corazón de Caín. No busca el mal de su hermano, busca el bien de su hermano. No es envidioso con lo que está pasando hacia su hermano. Se goza en el bien de su hermano. Sufre con su hermano. Está dispuesto a dolerse por su hermano. Ese es el verdadero amor. Juan dice, no amemos como Caín. No amemos como él. Y da una característica clara de Caín. Porque dice, no amemos como Caín. Dice que era del maligno y mató a su hermano. Este Caín, ¿sí? Lo que va a decir acá Juan va a darnos más características de lo que se nos decía en el Génesis. Juan nos va a decir, este Caín le pertenecía a alguien. Este Caín le pertenecía al maligno, ¿sí? Esta palabra maligno la va a usar Juan muchas veces para referirse a Satanás. Este Caín le pertenecía a él como todos los que estábamos sin conocer a Cristo, éramos de él, ¿sí? Sin esperanza, sin Dios en este mundo, ajenos a la vida de Dios. Pero, ¿no es cierto?, en Efesios nos aclara Pablo a quién le pertenecíamos, al príncipe de este mundo, ¿sí? Cada uno de nosotros le pertenecíamos a él. Entonces, todos tenemos este potencial en la carne de poder hacer lo que hizo Caín. Cada uno de nosotros en la carne tenemos el mismo potencial. Pero acá la orden de Juan es, no lo hagas. No hagas como Caín. No como Caín. Él era del maligno. Sí, él era del maligno. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y este aspecto es muy importante porque es el pie que va a usar Juan para decirlo de más adelante. A veces nos asombramos el que querramos vivir
en una vida agradable a Dios, ¿no es cierto? Y al resto le moleste, al mundo le moleste. Y dice, esa fue la razón por la cual Caín le mató. Porque él vio las obras de su hermano y le desagradó las obras de su hermano. Sus obras eran justas, mas las de él eran malas. ¿No es cierto? Ahí vemos, no le agradó a Dios las obras de Caín. No le agradó a Dios quién era Caín, el corazón de Caín, la ofrenda de Caín. Sí, pero sí las de Abel, sus obras eran justas. Entonces, cuando pensamos, acá Juan va a ir avanzando en este punto, porque lo que Juan va a estar mostrando acá más adelante es que hay algo que no nos debe preocupar. Y lo que no nos debe preocupar, dice, es que el mundo te aborrezca. ¿Por qué no nos debe preocupar que el mundo nos aborrezca? Es el pensamiento que viene cultivando hasta acá. ¿Sí? Amémonos unos a otros, amémonos como Dios nos amó en el mensaje que hemos oído al principio. No amemos como Caín, que decidió matar a su hermano y mató a su hermano porque sus obras eran justas y las de él eran malas. ¿Sí? No amemos como Caín. Él se enojó ante las obras justas de su hermano Abel. Y dice, y entonces no te debe preocupar que el mundo haga lo mismo. No te debe preocupar. No te extrañe que el mundo te aborrezca. Porque lo natural desde el principio es que el que ande en obras malas aborrezca al que ande en justicia. El problema de hoy es que se ha convertido o se ha confundido en amor con este temor al hombre, donde queremos agradar a todos, donde queremos vivir una vida que no incomode a nadie, que intentemos, ¿no es cierto?, agradar a Dios con lo que hacemos, pero no incomode al que no teme a Dios. Estamos más preocupados en amar falsamente, con un amor fingido, que amar como Dios dice que amemos. El verdadero amor anda de esta manera, se conduce en justicia. El verdadero amor no cambia para ser aceptado. Abel hizo lo que tenía que hacer y anduvo como tenía que andar. La consecuencia fue que su hermano lo aborrezca, que su hermano lo mate. Ahora, acá lo que Dios dice, él le mató por lo que había en el corazón de Caín, no por quién era Abel. Lo que le llevó a Caín a matar a su hermano no es quién era Abel, no es lo radical que era Abel, ¿no es cierto?, cuadrado que era Abel, sino lo que le llevó a matar a Abel es quién era Caín, a quién pertenecía Caín, qué salía del corazón de Caín y la forma en cómo se conducía Caín. Entonces, por esto te decía al inicio, el decidir no amar, ¿sí?, es decidir aborrecer, y decidir aborrecer es algo muy grave. Es algo muy grave porque revela mucho de nuestra condición espiritual. El que aborrece a su hermano va a avanzar más adelante, ¿no es cierto? Nos va a decir que no es de Dios. Pero hasta este punto Juan te dice, no te debería maravillar que el mundo te aborrezca. No te debería sorprender. Ellos no pueden amar. Ellos te deben odiar. No te debe sorprender. ¿Sí? Jesús lo dijo muchas veces. En Juan capítulo 15, verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús lo dijo, ¿no es cierto? No te sorprenda que el mundo te aborrece. Al contrario, acuérdate que antes que te aborrezcan a vos, ya me aborrecieron a mí. ¿Sí? Dice en Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Marcos capítulo 13, verso 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Jesús lo dijo varias veces. Los evangelistas lo repiten constantemente. Esto como una realidad del creyente. El mundo te va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer. Y es lo natural. Es lo natural que aborrezcan. Porque el mundo no tiene la capacidad de amar. El mundo no ha recibido el amor que da Dios. El mundo todavía no ha disfrutado ni experimentado este amor que ha sido entregado por Dios. Por lo tanto, no puedes esperar que el mundo te ame. Al contrario, lo natural va a ser que aborrezca, que el mundo os aborrezca. Pero acá Juan va construyendo este pensamiento y va poniendo una carga grande en los lectores, porque va a avanzar y va a añadir algo más, Juan. En el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces dice, amados, amémonos no como a Caín. Él era del maligno, él hace obras malas, él le mató porque odió las obras justas de su hermano, pero nosotros sabemos algo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ese sabemos, ¿no es cierto? Es algo, un conocimiento que ellos ya entendían. No es algo que Juan en el momento les está diciendo y les está enseñando. Juan está apelando a lo que ellos ya entendían. Ustedes saben que han pasado de muerte a vida. Ustedes saben que han sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Ustedes saben, ¿no es cierto?, esta obra del Evangelio que ha sucedido en los corazones de cada uno de los que han creído. Porque antes de conocer a Cristo, estábamos ajenos a la vida de Dios. Dice la Escritura que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que de esa condición es de la que el Señor nos rescató y nos sacó de la muerte para darnos vida espiritual. Dice Pedro, ¿no es cierto?, que el Señor nos trasladó y ahora nos hace participantes de la naturaleza divina. Nuestra condición antes de conocer a Cristo era la de Caín, pero ahora entendemos algo. El día que escuchamos este mensaje, el mensaje que oímos desde el principio, sabemos algo. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Y dice Juan, ¿no es cierto?, nosotros hemos pasado de muerte a vida, por lo tanto, mira, en que amamos a los hermanos. Uno de los aspectos que marca acá Juan como la certeza de que este evento hermoso y solo obra de la gracia de Dios haya sucedido realmente en nuestro corazón, de que nuestro corazón realmente haya sido transformado y que podemos tener la seguridad plena de pertenecerle a Él, dice es esto, que nos amamos, que nos amamos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, ¿por qué el amor es tan importante en la iglesia? Jesús lo dijo desde el principio. Esta es la forma en cómo el mundo nos va a conocer. Esta es la forma en cómo el mundo va a saber que ustedes son realmente mis discípulos, en que se amen. Pero acá Juan va un paso más allá y dice el camino o el medio por el cual vos puedes estar convencido, ¿no es cierto?, confirmado de que has pasado de muerte a vida, no es lo que dijiste conocer, ¿sí?, como muchos en el tiempo decían, mucha filosofía, no es la cantidad de conocimiento que tienes, como Juan también lo va hablando en la carta, sino es esto, que ames a tu hermano. ¿Sí? Y este es el amor verdadero, el amor que nace de una vida transformada, el amor que nace de un corazón que ha pasado de muerte a vida. Este es el amor verdadero, no un amor fingido, no un amor que esconde intenciones, no un amor, ¿no es cierto?, como marca Proverbios, este hombre, ¿no es cierto?, que maquina engaño mientras da un abrazo a su hermano. Este hombre que está envidiando y está buscando, ¿no es cierto?, el día que pierda lo que yo quisiera tener. Eso no es amor. Amor no es cuánto puedes fingir sin que tu hermano se dé cuenta. El amor nace de un corazón transformado.
Entonces cuando vos pensás, ¿no es cierto? Pero no pasa eso en mí. Yo no amo a mi hermano. La verdad que veo situaciones y a mí no me suena nada, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo con mi hermano. No me mueve un pelo, ¿no es cierto?, de lo que le sucede a mi hermano. Hay que tener cuidado, porque acá dice lo que te debe pasar, lo que nos debe pasar, si hemos pasado de muerte a vida, es que amemos a nuestros hermanos. Y el amor no es fácil. Pablo va a aclarar en Corintios, ¿no es cierto?, el aspecto importante del amor. Puedes hacer todo lo que quieras, puedes tener todas las habilidades, puedes ser muy útil, pero si no hay amor, de nada sirve, dice Pablo. De nada sirve. Juan marca acá, ¿sí?, el verdadero amor del Hijo de Dios. ¿Sí? Es un amor que no guarda intenciones ocultas. Va a ser este amor que nace de un corazón transformado. Avanza Juan y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, o podríamos mirarlo, el que no está amando a su hermano, ¿sí?, una actitud continua, permanece en muerte. El que no está amando a su hermano permanece en muerte. Este permanece da la idea de continúa, permanece en su misma condición. No es, ¿no es cierto?, que este hermano que no está amando ahora nuevamente no es creyente. No, lo que está mostrando es este hermano que no está amando y que está decidiendo no amar a su hermano. Hay algo que sucede. Él va a estar en la condición en la que siempre estuvo. Él va a permanecer en la condición en la que siempre perteneció. Él va a seguir siendo como Caín, ajeno a Dios, perteneciente al maligno. Se va a mantener en esa condición. En esa condición se va a mantener el que decide no amar a su hermano. Ahora, cuando vos miras la carta de Pedro, Pedro va a mostrarnos que el creyente que ama, este amor, viene como fruto de una fe activa. ¿Sí? Porque el amor no es algo natural, dijimos, ¿verdad? El amor tiene que ser producido por Dios y viene de esta fe dinámica, de esta fe activa. Cuando vos miras a vuestra fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, lo que va terminando, ¿no es cierto?, de lo que tienes que añadir es afecto fraternal y amor. La fe dinámica, ¿no es cierto?, va a ser el medio que Dios va usando para poder amar a tu hermano como Dios pide que ames a tu hermano. ¿No es cierto? La llenura del Espíritu Santo es la que va a hacer, ¿no es cierto?, al creyente, es la persona que puede realmente amar como Dios pide que ames a tu hermano. Un creyente, ¿no es cierto?, que se encuentra ajeno a su vida espiritual, ajeno a la vida de cuerpo, entonces va a ser difícil que pueda amar genuinamente a su hermano. Porque dice el mismo Juan que su amor hacia hermano le va a llevar a ser obediente a la verdad. Va a guardar los mandamientos porque ama a su hermano y ama a Dios. Entonces no podemos decir, yo amo a Dios, dice Juan, y no guardar los mandamientos. Pero el que guarda los mandamientos ama a su prójimo, ama a su hermano. Entonces no podemos amar y estar mal con Dios, ¿verdad? No podemos estar bien con Dios y no amar a nuestro hermano. Sería contradictorio, porque el amor nace de esta transformación del corazón. En Levítico capítulo 19, dice, déjenme lo busco. Aquí está. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Desde el principio, el Señor enseña algo a su pueblo. El pueblo tenía que amar a su prójimo. Y parte de amar a su prójimo, mira lo que dice. Lo primero es no chismes. Ve y habla con tu hermano.
Eso es amar a tu prójimo. Lo siguiente que dice de no amar a tu prójimo es no guardes rencor contra tu hermano. Ve y habla con tu hermano. Ve y resuélvelo. No guardes rencor. ¿Sí? Lo siguiente que dice es no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Porque es algo fácil, ¿no? Aparentar este amor fingido, donde puedes sonreír a tu hermano y puedes abrazar a tu hermano y cantar con tu hermano y orar con tu hermano, leer la escritura con tu hermano y matarlo en tu corazón. Estar esperando el momento en que ya termine la reunión, ¿no es cierto? Para no estar más con él. Y dice, no lo aborrezcas en tu corazón. Pero Juan marca, esto no es del Hijo de Dios. Esto no es del Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe amar a su hermano. El Hijo de Dios debe amar a su prójimo, ¿sí? Sin intenciones ocultas. El amor genuino nace de un corazón regenerado que ha conocido el amor de Dios, ha recibido de su amor y ahora solo ama, ¿sí? Ese es el amor genuino. Conocí el amor, recibí el amor y ahora solo decido amar. Amar y no amar exponen las realidades profundas del corazón, ¿sí? No son solo situaciones, son realidades. El decidir aborrecer a tu hermano expone realidades profundas del corazón. Dice, primero dijimos un amor que no guarda intenciones ocultas en su corazón. Segundo, un amor que renuncia a todos sus derechos por el bienestar de otro. Y entonces Juan sigue construyendo la idea y primero nos aclara cómo debemos amarnos. Y dice, ¿no es cierto? No amemos como a Caín, amemos como hijos de Dios, con un corazón regenerado por Dios. Pero siguiente nos va a decir lo que hace cada vez Juan cuando habla del amor, darnos un ejemplo claro. Ya nos dio el ejemplo de cómo no tenemos que hacer. Ahora en el versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor. Ese conocido nos da la idea de no solamente en entendimiento, sino de lo experimentaste. Dice, de esta forma lo experimentaste al amor. De esta forma vos ya has podido disfrutar de este amor, y has podido vivir este amor, y has visto cómo este amor ha afectado a todos tus sentidos. De esta manera, en esto hemos conocido. ¿En qué hemos conocido? Dice, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo experimentaste el amor de Dios? Y Juan va a decirle acá a los lectores, ustedes ya tienen este amor, se han relacionado con este amor y este amor ya les ha afectado. Porque este amor del que les estoy hablando es lo que hizo Él. Él puso su vida. Este poner es entregar. Es una entrega voluntaria. Es una entrega intencional. Cuando lo que resalta de este pasaje no es la obra de Jesús solamente, sino la intención de Jesús al hacerlo. Él no solamente fue y murió, sino que Él decidió entregar. Él, de su propia intención, decidió amar, decidió entregarse por el bien de otro. Él puso su vida por los otros. Él puso su vida no en consecuencia de algo que nosotros hayamos hecho o de algo que haya recibido de parte nuestra. Él simplemente decidió amar. Uno de los ejemplos gráficos que tenemos para esto es en Juan capítulo 10, cuando dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese su vida da nos trae la idea de su vida arriesga por las ovejas o su vida entrega por las ovejas. Es el pastor que está cuidando el rebaño y cuando ve que se acercan, ¿no es cierto?, los lobos para querer destruir su rebaño, él está dispuesto a meterse entre el lobo y las ovejas para poder proteger su rebaño. Eso es el dar. Es una entrega voluntaria. Él se puso en medio. Él se entregó por nosotros. ¿Sí? Este dar implica esta renuncia voluntaria. Cuando en Marcos capítulo 10 dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él puso su vida en rescate de todos nosotros. Y dice, en eso hemos entendido el amor. La forma en cómo entendemos lo que implica el amor es esta renuncia voluntaria a todos sus derechos. Es esta renuncia voluntaria y esta entrega intencional
por la vida del otro. Eso es lo que Él hizo. Renuncia voluntaria y entrega intencional. Esa va a ser la marca del verdadero amor. Cuando pensás, ¿no es cierto?, cómo debo amar a mi hermano, tienes que pensar en estas dos características: la renuncia voluntaria y la entrega intencional, donde vos estás dispuesto a abandonar tu yo y tu comodidad para poder entregarte completamente a tu hermano. No te entregas porque nadie más quiere hacerlo, sino serían, ¿no es cierto?, hermanos que están peleándose por yo quiero hacerlo. No, déjame hacerlo a mí. Entrega voluntaria, una entrega intencional donde todos queremos hacerlo. Cuando miras, ¿no es cierto?, Pablo hablando de las iglesias de Macedonia, habla de esto, ¿sí? Cuando vos miras los creyentes de la primera época, no estaban, ¿no es cierto?, ahí los apóstoles diciendo, por favor, vendan sus cosas, hay hermanos en necesidad. No, dice que ellos iban y lo hacían porque su deseo era que todos tengan. Pero lo aprendieron de Cristo, del mensaje que oyeron desde el principio. Todos oyeron el mismo mensaje y todos entendieron esto. El sacrificio y la forma en cómo Dios te amó fue de esta manera. Esta renuncia y esta entrega. Esta renuncia y esta entrega. Y eso implica amar. Eso implica amar. Por eso dice, cuando pensás en los beneficios que trajo el sacrificio de Cristo, recién me doy cuenta que me salté una parte, pero ya avanzamos. Dice, en esto hemos conocido en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué implicaba poner su vida? Dios se hizo hombre para llegar a los que no podían llegar a Él. Cuando miras capítulo 3 de Romanos, dice que nosotros éramos inútiles en llegar a Él. No solo estábamos muertos espiritualmente, sino que en el intento de buscarlo a Él o en el intento de llegar a Él, éramos inútiles, éramos incapaces de hacerlo. Pero Él se hizo hombre y lo hizo. Él se acercó a los que no lo querían. Él se acercó a los que no podían llegar a Él. Dios se hizo maldición para justificar a nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entrega y renuncia. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos enriquecidos. Entrega y renuncia. Dios se hizo hombre para que seamos llamados sus hijos. Entrega y renuncia. Dios se hizo hombre para que tengamos libre entrada a Él. Dios se hizo hombre para que podamos acercarnos a Él confiadamente. Dios se hizo hombre para que tengamos una esperanza genuina en Él. Nada de lo que Dios hizo fue buscando un bien para Él. Nada, nada. Y eso es amor. Él hizo todo, entrega y renuncia por nuestro bien. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, lo que yo hago ya es mucho, tenemos que pensar, esto es entrega y renuncia. Nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Dice también nosotros, avanza Juan y dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y ese debemos nos da la idea de una deuda, ya que Él puso la vida por nosotros, Él se entregó y Él renunció por nosotros. Dice, ahora debe suceder algo en nosotros. Ahora nosotros tenemos una deuda para con mi hermano. Ahora yo le debo a mi hermano el poner la vida por él. No como una obligación, no como algo que me tienen que tironear y forzar para hacerlo, sino como algo de lo que yo me siento en deuda. Ahora yo le debo a mi hermano poner mi vida. Dios hizo esto por mí, ahora yo tengo que hacer esto por mi hermano. Ahora yo debo poner la vida a mi hermano. Esta palabra poner nos da la idea de renunciar. Debo renunciar a mi vida por mi hermano. Esta palabra poner nos da la idea de dejar de lado, da la idea de abandonar mis derechos, da la idea, ¿no es cierto?, de dejar todo lo que no me permita dar mi vida por mi hermano. Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto?, cómo debemos amar y cómo es el amor que Dios quiere con el que Dios quiere que amemos, es con este amor que entrega y renuncia. Un amor que se siente libre de derechos. Yo no tengo derecho, yo tengo deuda.
yo tengo deuda hacia mi hermano. Yo no exijo el derecho de que me cuiden. Yo no exijo el derecho de que alguien me ame. Yo me veo en deuda hacia mis hermanos. Yo quiero amar. Yo le debo a mi hermano el amor. No me siento en el derecho, ¿no es cierto?, de vos ven y cuídame, en la obligación de que alguien venga e invierta su vida en mí. No. La diferencia, ¿no es cierto?, de lo que Juan está hablando, de los falsos maestros y las falsas enseñanzas, es este aspecto. No se trata de vos. Las filosofías huecas les enseñaban, ¿no es cierto? Tu conocimiento te hace crecer espiritualmente, te va a llevar a la plenitud a vos. Juan está diciendo, no, para. Se trata de tu hermano, porque lo que vos conociste, lo aprendiste bien y entendiste de que se trata del otro. Fuiste salvado para tu hermano, fuiste rescatado para amar a tu hermano. Jesús se entregó completo para que ahora vos te entregues por tu hermano. Entregar la vida, ¿sí? Que entreguemos la vida. El amor a mis hermanos debe ser estimulado por haber sido amado por Dios. Todos estamos contentos de que Dios nos haya amado, ¿no? Porque es lo que inició un día esta realidad espiritual en nosotros. Todos nos gozamos en la gracia que Dios nos dio al salvarnos. Pero ahora eso debe estimularnos a amar, porque no lo hizo para nosotros mismos. Lo hizo para que a nosotros ahora administremos el amor que Él nos dio. Ahora tenemos que amar a mi hermano. El amor a mis hermanos debe estar estimulado en pensar todos los beneficios que yo he recibido por la obra salvadora de Cristo. Vos tienes que pensar cuánto te beneficiaste del sacrificio de Cristo. Y este sacrificio no fue hecho porque teníamos el derecho de que lo haga. Este sacrificio fue hecho por gracia. Él se entregó y me dio todos los beneficios. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a entregar para que mi hermano reciba todo lo que necesite? Para que mi hermano reciba todos los beneficios. Mi vida le pertenece a mi hermano. Yo estoy en deuda con mi hermano. Yo tengo que entregarle mi vida a mi hermano. La renuncia completa y voluntaria de Cristo para mi beneficio es el ejemplo y patrón de amor para todo aquel que ha creído. Cuando pensás cómo tengo que amar, volvemos a Juan, miramos a Cristo y ese es el ejemplo. No hay otro ejemplo. No es cómo te han amado a ti, no es cómo tu hermano te trata a ti, ¿no es cierto? No es las cosas que hemos venido haciendo hasta hoy, es qué hizo Cristo. Así amemos, porque el amor no es una devolución de lo que han hecho por mí. El amor es simplemente hacer lo que Él hizo por mí, lo que Dios hizo por mí. Es amar. Último. Ahí está. Primero dijimos, un amor que no guarde intenciones ocultas en su corazón, no como el de Caín. Un amor que renuncia a todos sus derechos por el bienestar de otro. Amemos como Cristo. Y último, un amor que se entrega con liberalidad para suplir la necesidad del hermano. Un amor que se entrega con liberalidad para suplir la necesidad del hermano. Y aquí ves cómo Juan va avanzando en construir un punto grande de lo que implica amar. Porque la orden fue, entrega tu vida por tu hermano como Cristo entregó su vida. Pero acá va a poner un pero, que nos llama mucho la atención cuando lo leemos, porque hace un pero y parece que cambia de tema. Dice, pero el que tiene bienes. Y acá lo que va a marcar, ¿no es cierto? Mira, la orden es da tu vida. Da tu vida por tu hermano. Ahora, si vos tienes bienes, ¿sí? ¿Cómo nos va con eso? Porque mira, podríamos decir, ¿no es cierto? Yo tengo toda la disposición de dar la vida por mi hermano. Juan, ¿no es cierto? Vos sabes cuánto amo a mis hermanos. Si tengo que dar la vida por él, yo le doy mi vida. Y Juan dice, bueno, si vos tienes bienes, esta palabra bienes no implica riquezas. Esta palabra bienes se puede entender, por ejemplo, como el medio para vivir o tu medio para subsistir. Esta palabra bienes puede referirse a medios financieros, puede referirse a cosas materiales que tenés. Esta palabra bienes se refiere al sustento para la vida diaria. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, verso 12, es esta escena, ¿no es cierto?, cuando el hijo se acerca al padre y le dice, Padre, dame la porción que me toca, ¿sí?
se refiere a ese dinero que se le entrega a él en la narrativa del hijo pródigo. ¿Sí? Se refiere a ese dinero, a los bienes que se le entrega. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 43, nos marca otra escena donde nos muestra también esto. Mira, dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. ¿Sí? Todo cuanto tenía. ¿Sí? Esos eran sus bienes. Todo cuanto tenía. Del uno, el bien era la herencia que recibe de su padre. De la otra mujer había gastado todo para curarse. Y cuando vamos a Marcos 12:44, dice, una escena bastante conocida, dice, entonces llamando Jesús a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, ¿sí? Todo su sustento. Entonces nos damos cuenta, este punto de bienes no se refiere solamente al hermano que le sobra el dinero. Este punto de bienes no es el que recibió la herencia únicamente, no es, ¿no es cierto?, la que gastó todos los ahorros que tenía, también se refiere al que gastó todo lo que tenía para vivir, su sustento, su vida diaria. Pero aclara algo más Juan, y va a hacer esta distinción porque no solamente dice bienes, sino dice bienes de este mundo. Y eso nos debe hacer abrir los ojos, ¿verdad? Porque lo que Juan entiende es todo lo que posees, sea mucho como el que recibe la herencia que después fue y la malgastó, sea poco como lo que puso esta mujer, todo lo que tenía para vivir, le pertenece a este mundo. Es de este mundo, es pasajero. Ahora, si Dios te ha dado bienes de este mundo, tenemos una responsabilidad. Porque dijimos, la orden es entrega la vida de tu hermano. Pero mira, no solo tienes una vida, tienes los bienes, dice Juan. Tienes todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado lo tienes. El que tiene bienes lo da como un supuesto, Juan. Si alguno tuviera bienes en este mundo, ¿sí? Haciendo esta aclaración, ¿no es cierto? Nos ayuda a poner en una perspectiva correcta. O sea, mira, vos quieres poner la vida de tu hermano, eso es lo que el Señor nos pide. Pero si alguno tuviera bienes, ¿sí? Dice, y ve a su hermano. Ese ver no es que pasó o te llegó a tus oídos, ese ver es que miraste entendiendo la situación de tu hermano, viste a tu hermano, miraste su escasez, ¿sí? Viste a tu hermano y miraste su escasez. En Lucas capítulo 3, el Señor nos va a mostrar, ¿no es cierto? Si ves a tu hermano y tienes 2 capas, ¿qué tenemos que hacer? Dale una, ¿sí? Dale una. Me gusta cómo narra en Deuteronomio Moisés cuando está aclarando este cuidado que debe haber. Deuteronomio capítulo 15 dice, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no os endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos a leer lo demás también, pero dice, si entre todos nosotros había un pobre, y dice, y vos tienes el dinero guardado, y ves a tu hermano tener necesidad, a tu hermano pobre entre vos, y cierras tu mano y tu corazón y dices, no, no voy a dar. Estamos cerca de la fecha donde no podemos trabajar, donde vamos a tener que parar todo lo que hacemos y no voy a darle a él lo que yo tengo guardado. ¿Sí? Dice, ten cuidado,
dáselo. Abre tu mano y dale con liberalidad. ¿Sí? Abre tu mano y dale con liberalidad. Dice, sin falta le darás y no serás mezquino. Dice, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es muy claro el pasaje, ¿sí? No solamente debemos cuidar la intención con la que amamos, no solamente, ¿no es cierto?, debemos seguir el ejemplo claro de Jesús al momento de amar. Yo doy mi vida por el hermano, ¿sí? Lo que veo que necesita yo estoy dispuesto a dar. Pero acá va Juan un poco más en pequeño, ¿sí? Bueno, vamos a algo más específico. Lo que tienes, dice Juan, lo que tienes. ¿Qué pasa con lo que tienes? ¿Qué pasa con lo que tienes cuando ves a tu hermano tener necesidad? ¿Qué pasa con lo que tienes? ¿Con lo mucho como la herencia de este joven? ¿Con lo poco como lo que gastó la viuda con los médicos? ¿Con lo nada con lo que entregó esta mujer viejita? ¿Qué pasa con lo que tienes si ves a tu hermano tener necesidad? Dice, y cierras. Me gusta esa palabra cierras porque da la idea de clausurar, ¿sí? Da la idea de poner un obstáculo, da la idea bastante visible o gráfica de agarrar y poner algo con llave, ¿sí? No es que no te diste cuenta, sino que decidiste, ¿no es cierto? Cuando ves que viene alguien, puerta a puerta y le pones el candado, no va a pasar nadie. Dice, si haces esto con tu corazón. Cuando piensas tu corazón, ¿no es cierto? Es todo el ser del hombre, intelecto, emoción, voluntad. Vos miras la necesidad de tu hermano, miras que tu hermano está en escasez y decides, ¿no es cierto?, que no te importe tu hermano. No piensas por tu hermano, no sientes nada por tu hermano, no quieres hacer nada por tu hermano, completamente indolentes ante la necesidad del hermano. ¿Sí? Dice, ahora, el amor es dar su vida, pero miramos una necesidad y cerramos el corazón a nuestro hermano. Cerramos el corazón ante la necesidad de mi hermano con los bienes que nos ha dado Dios, sabiendo que son de Él, sabiendo que son para cuidar, para amar, para servir, son de Él. Dice, y cierras contra Él su corazón. También esta palabra contra da la idea, ¿no es cierto?, de estás poniéndole en blanco a tu hermano. No es algo que estás decidiendo para ti mismo, es algo que estás decidiendo contra Él. ¿Vieron la palabra de lo que yo decido no afecta a nadie? Acá Juan no. Dice, cierras tu corazón contra Él. Le estás afectando a Él. Estás mostrando la insensibilidad hacia tu hermano. Estás poniendo, ¿no es cierto?, bajo llave este corazón compasivo o este aspecto compasivo que debe caracterizar al creyente. Y acá hace esta pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Decimos, ¿no es cierto?, llamarnos hermanos, haber escuchado este mensaje desde el principio y tener comunión unos con otros. Este mensaje que nos lleva a amarnos unos a otros, que nos empuja a amarnos como Cristo nos ama, que nos empuja a amarnos entregando nuestra vida. Pero acá, ¿no es cierto?, ves una necesidad. Acá no, acá no. Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en el que dice que quiere entregar su vida, pero cierra su mano cuando ve una necesidad? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Porque eso es lo visible del amor, ¿no? Podemos decir mucho. Podemos decir que vamos a entregar la vida por nuestro hermano. Podemos decir que estás disponible todo el tiempo para tu hermano, que estás todo el tiempo dispuesto, ¿no es cierto?, a ayudar a tu hermano, que estás dispuesto a acompañar a tu hermano, que no estás cansándote de escuchar a tu hermano. Pero cuando ves la necesidad, dice acá, cuando te toca dar de los bienes que Dios te ha dado, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? En Hebreos nos dice
que no nos olvidemos en Hebreos 13:16 de hacer el bien y la ayuda mutua. Cuando estamos en la clase de escuela dominical de membresía, yo siempre les digo algo. Vos ocúpate de cuidar a tu hermano, ¿sí? Que alguien en algún momento se va a ocupar de vos. Porque eso es amar. Amar no es preguntarte, ¿no es cierto? Pero hasta ahora nadie me invita. Me ven en mi necesidad y nadie la suple. Pero yo sí, ¿no es cierto? Cuando veo algo, estoy dándoles a mis hermanos lo que necesitan. Eso no es amar. Amar es dar. Es nuestra tarea como creyentes es ocúpate de tu hermano. Ama a tu hermano. Estírate en suplir la necesidad. No puedes suplir la voz. Busca el medio por el cual puedas ser cubierta en esa necesidad. Ama a tu hermano con los bienes que Dios te dio. Organiza tus finanzas. Necesitas amar a tu hermano con los bienes que Dios te dio. Cuida tus finanzas porque necesitas amar a tu hermano con los bienes que Dios te dio. Atesora lo eterno porque lo demás son bienes de este mundo. El mismo Señor que te las da es el mismo Señor que te las quita. No atesores esto, atesora lo eterno. Da al Señor porque Él se encarga de suplir al que da al pobre. Da al Señor porque Él se encarga, ¿no es cierto?, de prosperar al de la mano diligente. Da al Señor. Dice que cuando prestas al pobre, dice la palabra, a Dios le das. Da al Señor. Segunda de Corintios 8:9 nos pone Pablo este ejemplo claro, ¿no es cierto? De Dios, habiendo sido rico, se hizo pobre por amor de nosotros. Es este el ejemplo. De todo lo que Dios te da, no nos pertenece. Le pertenece a Él. Y Él estuvo dispuesto a hacerse pobre para que estemos bien, para que seamos salvados, para que seamos sus hijos. Amemos de esa manera. Amemos con un amor que se entrega con liberalidad para suplir la necesidad de tu hermano. Entonces va cerrando el pasaje y dice, hijitos míos, no amemos, ¿sí? No amemos de palabra ni de lengua, ¿sí? Este punto de palabra ni de lengua, un comentarista decía, solamente está resaltando lo que implicaría este amor hipócrita, el amor de Caín. Este amor, ¿no es cierto?, que solo habla de cuánto ama, que solo te dice cuánto te ama. En Santiago nos pone un ejemplo claro. Santiago capítulo 2, versículo 15, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está poniendo como ejemplo lo que implica la fe sin obras. Vos decís, pero al momento de hacer no lo hacemos. Acá pone este ejemplo Santiago, y dice, ¿no es cierto? Es como cuando le decimos a un hermano, le vemos con hambre, le vemos con sed, le vemos con frío, y le decimos, Dios te supla, voy a orar por vos. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene? Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en verdad es conforme a lo verdadero, con sinceridad, con rectitud. Hay una característica que va a ser del creyente, que ahora estamos en la verdad y todo lo que hacemos es en la verdad. Cuando vos pensás cómo hay que amar, es con obras en la verdad. Es lo que va a hablar la porción que sigue. ¿Qué significa que estamos en la verdad? Pero yo te animo, hermano, a que primero pensemos en esto. El amor verdadero implica una renuncia personal ante la necesidad de mi hermano. Cuando miramos la necesidad del hermano, tenemos que pensar, ¿qué puedo dejar para suplirle a él? Una renuncia voluntaria y una entrega, ¿no es cierto?, inmediata, una entrega intencional. Las intenciones del corazón son visibles ante Dios. Por lo tanto, abandonemos la palabrería hipócrita para calmar nuestra conciencia.
abandonemos esa palabrería, ¿no es cierto?, donde ayudamos a que el corazón se quede tranquilo con decirle, tranquilo, voy a orar por lo que te hace falta. Tranquilo, voy a orar para que Dios supla. Abandonemos la palabrería. Dios conoce la intención. Dios conoce el deseo y si tenemos los bienes que Él nos ha dado. Pero si no tenemos, Juan dice, ora. Ora porque Él puede darte todo lo que le pides. Ora. Siempre podemos hacer algo. Siempre. Tercero, la conciencia es lastimada cada vez que pudiendo suplir una necesidad, nos conformamos con consolar solamente con palabras. ¿Sí? La conciencia es lastimada cuando pudiendo hacer algo por tu hermano, solamente decides calmarlo con palabras. La conciencia se educa y te va a enseñar, no hay problema, ¿no es cierto? Con que le hables cosas lindas es suficiente. Otro lo puede suplir. ¿Por qué tengo que ser yo el que siempre supla? ¿Sí? Es a ti al que siempre Dios te da. Es a mí al que siempre Dios nos da. Entonces, demos, ¿sí? Pero no lastimemos la conciencia. Cuarto, los recursos que Dios nos ha dado para vivir son recursos que tenemos para poder servirnos unos a otros. Lo que Dios nos da para vivir, para el sustento diario de nuestra vida, es lo que tenemos para servir. No esperemos la abundancia para ayudar a otro. Lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Sí? Sirvamos con lo que tenemos. ¿Sí? Sirvamos con lo que tenemos. Otra cosa que me anoté acá es, nunca es demasiado. Porque el límite de lo que tenemos que dar por nuestro hermano es la vida. Si yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano, dar 1,000 pesos hoy es nada. Porque yo estaría dispuesto a darle la vida a él. Entonces nunca es demasiado, porque el tope es darle mi vida. Si yo estoy dispuesto a darle mi vida, entonces esto que le tengo que dar es nada, porque yo le debo mi vida a mi hermano, porque alguien entregó su vida por mí. Último, Dios nos ha dado todo y sin medida. Por lo tanto, si estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano, un bien temporal es nada. ¿Sí? Cuando vos pensás en los bienes de acá, tienes que pensar, son nada, porque el Dios que me los dio es el que me da para dar. Y Él me dio algo eterno, algo que nunca lo voy a gastar, algo que nunca se va a perder. Y es mi vida eterna delante de Él. Si Él nos ha amado de esa manera, amemos así, hermanos. Así que yo te animo a que te preguntes, ¿qué pecados están estorbando hoy en nuestro corazón para no amar de la manera que Dios nos pide que amemos? Con intenciones claras, sin intenciones ocultas, una renuncia voluntaria, una entrega intencional, una entrega sacrificial. ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Es mi vida de avaricia, mi amor a los bienes, olvidado mi identidad, para qué fui salvado? ¿Qué es lo que está impidiendo? Segunda cosa, ¿qué tan atento estás a la vida de tus hermanos? Porque la única manera de suplir la necesidad del hermano es saber cómo está la vida de mi hermano. Si no nos interesamos los unos por los otros, no vamos a tener la gracia de suplir necesidades. Necesito estar en la vida de mi hermano para saber qué necesidad necesito suplir. ¿Qué tan interesados estamos en la vida de nuestros hermanos? Y tercera pregunta, ¿sí? ¿Con quién necesitas resolver cuestiones? ¿Qué hay en tu corazón que no te permite amar a tu hermano genuinamente? ¿Qué hay en tu corazón que estás amando con intenciones ocultas? Con estos engaños, ¿no es cierto? Estos abrazos falsos. Resuélvelo, resuélvelo. No permitas que el pecado estorbe la vida de unidad. No permitamos que el pecado estorbe esta vida de amor mutuo. Resolvámoslo. Amén. Vamos a orar. Así terminamos. Padre, eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno, Padre, porque no merecíamos nada, Dios. Padre, sin ti éramos pobres en este mundo, sin esperanza, Señor. Sin Dios, muertos en el pecado, ajenos a tu vida, Señor. Padre, éramos esclavos del pecado y Padre, éramos esclavos del maligno, Señor.
Él nos usaba para sus propósitos, Señor. Y Padre, tú nos rescataste, Dios, a un precio alto, a precio de sangre, Señor. Padre, tú te entregaste por nosotros voluntariamente, Señor. Tú decidiste amarnos aun cuando nosotros no te amábamos ni podíamos amarte, Señor. Padre, ayúdanos ahora, Padre, a amar de esta manera, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a poder realmente acercarnos a nuestro hermano con un corazón sincero, con un amor no fingido. Ayúdanos a estar atentos a nuestros hermanos y poder realmente amar como tú nos amaste, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser valientes y estar dispuestos a renunciar a todo, aún a nuestra vida misma, Señor, por amor al hermano, Padre. Ayúdanos a recordar que no somos dueños de nuestro tiempo, Señor, que no somos dueños de nuestros bienes, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar que todo es para ti, mi buen Dios. Señor amado, ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que nos has dado, Señor, para poder ser efectivos y fieles en el servicio a nuestros hermanos, Señor. Pero Padre, ayúdanos a tener un corazón que actúe en liberalidad, Señor. Un corazón que actúe en generosidad, que te ama a ti, Señor, y no a los bienes de este mundo, Señor. Padre amado, tú conoces nuestros corazones, Señor, y cuánto batallamos, Señor. Cuánto, Señor, muchas veces caemos todavía en amarnos a nosotros mismos, Señor, en creernos en el derecho de ser amados en lugar de buscar amar, Dios. Padre amado, danos de tu gracia para poder amar genuinamente, Señor. Danos de tu gracia, Padre, para poder, Señor, mirar lo que hay en nuestro corazón y lo que hoy está impidiendo, estorbando, de que nos amemos como tú nos mandas, Señor. Padre, ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo en tinieblas, Señor, y que el amor que nos tenemos, Señor, sea un testimonio claro del poder de Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.